Durante 24 años, Elizabeth Fritzl estuvo encerrada en el sótano de su casa, secuestrada por su propio padre. El hombre la torturó y la violó por más de 2 décadas, y producto de estos constantes abusos nacieron 7 niños. En el año 2008 logra escapar y pedir ayuda. Antes de comenzar con el detalle de los hechos, hablaremos un poco sobre la infancia de Joseph y de cómo conoció a Rosemary, madre de la víctima. Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en la ciudad austríaca de Amstetten, y con tan solo 10 años tuvo que sufrir en carne propia los percances de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los momentos más duros a los que se tuvo que enfrentar fue cuando su madre lo abandonó para irse a la guerra como voluntaria, dejándolo internado en un orfanato durante meses. De su padre apenas se conoce que para entonces ya estaban separados. Cuando finalizó la guerra, la madre de Joseph volvió a buscarlo y decidió llevárselo nuevamente a vivir con ella, pero para su desgracia el ambiente ya no era el mismo, debido a que éste empezó a maltratarlo constantemente. Incluso el propio Fritzl le aseguró a su psiquiatra en 2008 que su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que había tenido un hijo era para demostrarle a su marido que no era estéril. También le prohibía actividades tan comunes como jugar con compañeros o simplemente tener amigos, convirtiéndolo así en un niño retraído, aislado y solitario. A la edad de 15 años, Joseph se rebela contra su madre y luego de enfrentarla abiertamente, empieza a cambiar su comportamiento. Años de abusos, combinados con extrañas normas sociales, transformaron la adolescencia del joven en la de un verdadero antisocial. Poco a poco se convirtió en un mirón al que le gustaba asomarse a las ventanas de sus vecinos para escuchar todo mientras ellos mantenían relaciones sexuales. Antes de cumplir su mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, ciudad industrial austríaca ubicada a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de culminar sus estudios de ingeniería y veía a la ciudad como propicia para rápidamente conseguir empleo. Aquí conoció a quien más adelante se convertiría en su mujer, Rosemary, cuando ésta tenía apenas 16 años. Luego de conseguir el tan deseado empleo, decidió formar una familia, producto de la cual tuvo 2 hijas y un hijo, al poco tiempo de contraer matrimonio, por lo que rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Algo que asombró mucho luego de darse a conocer este caso es que Joseph ya había cometido un delito gravísimo por el cual estuvo encarcelado y Rosemary tenía conocimiento de este hecho, pero prefirió hacerse la desentendida y pasarlo por alto. En 1967, Joseph, en uno de sus momentos de mirón, clavó su mirada en una mujer que salía de su trabajo y la empezó a perseguir hasta su casa, lugar en el que esperaría que llegase la noche para de esta forma poder ingresar al domicilio sin que nadie se diera cuenta, para así poder hacer de las suyas. Y sí, efectivamente logró su objetivo. Entró hasta la habitación de la mujer en la que dormía junto a la cuna de su bebé y allí, apenas a 1 metro de la criatura, la violó brutalmente. La mujer lo denunció ante las autoridades y el sujeto fue sorpresivamente condenado a tan solo 18 meses de cárcel. Y cuando finalmente recobró la libertad, su esposa Rosemary volvió a aceptarlo y continuaron su vida como si nada hubiese ocurrido. Deciden mudarse hacia el pueblo natal de Joseph, ya que aquí nadie conocía de su oscuro pasado. Por aquel entonces ya tenían 3 hijos y al poco tiempo decidieron dar la bienvenida a su 4ª criatura, Elizabeth.
a quien le siguieron 2 hermanos más. A pesar de mostrarse como una familia normal, los comportamientos abusivos y violentos que sufría esta familia por parte de Joseph se daban siempre puertas adentro. Generar terror era una de las habilidades del padre y esposo, quien descargó toda su maldad en su cuarta hija, a la que desde muy pequeña comenzó a controlar y evitar que pudiera socializar. Era el año de 1984 cuando Elizabeth decide huir de casa. Esta no sería la primera vez que lo hace, ya que anteriormente se había escapado con unos amigos a Vietnam. Pero esta vez todo sería diferente porque Elizabeth para esta ocasión no regresaría más. Sus padres, preocupados por el accionar de su hija, deciden poner la respectiva denuncia y hacer todo lo posible para dar con el paradero de Elizabeth. Sin embargo, tiempo después, ellos reciben una carta de su hija en donde les informaba que fue decisión de ella haber huido debido a que se había cansado de su familia y que ahora pertenecía a una secta, razón por la que les pedía que no la buscaran más. Tiempo después, los Frixell vuelven a tener noticias de su hija en el año 1993, pero en esta ocasión los sorprendió mucho el hecho de que Elizabeth había dejado a un bebé en la puerta de la casa, con una carta en donde les indicaba que en el culto donde se encontraba no podía criar a su bebé y que ellos hicieran cargo del mismo, por lo que lo criaron como si fuera uno más de sus hijos. Esto reforzó la versión de que la joven era perteneciente a una comunidad religiosa. En los años consiguientes llegaron 2 hijos más y todos con una carta que contenía la misma explicación. Es así como los Frixell terminan con 3 niños más en medio de su matrimonio. Pero esta historia toma un giro inesperado en el 2008 cuando Joseph aparece en un hospital con una adolescente llamada Kerstin, quien se encontraba delicada de salud, tanto así que cayó en coma. Y como era de esperarse, los doctores preguntaron por la madre de la joven, a lo que Joseph respondió que ella era su nieta, que simplemente apareció en la puerta de su casa, que no sabía nada de la madre, es decir, su hija Elizabeth, y que esta no era la primera vez que hacía algo así, puesto que en años anteriores ya había llevado a 3 hijos bajo la misma situación, debido a que el estado de la joven era deplorable. Era muy urgente comunicarse con Elizabeth para de esta forma conocer todo sobre la infancia de Kerstin. Es por eso que los médicos deciden utilizar diferentes medios de comunicación para dar con el paradero de Elizabeth y así indagar todo sobre el historial clínico de ambas para poder descubrir qué es lo que tenía Kerstin. Además de que la historia que Joseph había contado tenía muchas incoherencias. Joseph no les da mayor información y lo único que podían hacer era esperar hasta que Elizabeth se dignara en aparecer. Es entonces que con el transcurrir de los días, Elizabeth aparece de un momento a otro en la vida de los Frixell, tras haber estado desaparecida por más de 20 años. Ella también llegó en un estado muy similar al de su hija. Su tez era muy pálida, totalmente demacrada, parecía una señora de 60 años, cuando realmente tenía 40. Cuando llega al hospital, los médicos la empiezan a interrogar, pero ella no hablaba, estaba nerviosa. Todos deducieron que es porque había estado desaparecida por tantos años. Pasaron un par de horas y Elizabeth empieza a contar el calvario que vivió en manos de su padre durante los últimos 20 años de su vida. Luego de esto, los médicos dieron aviso a la policía y así sale a la luz esta historia. El interrogatorio se centraría en esta mujer, en dónde había estado todo este tiempo y por qué había rechazado a sus hijos de esa forma. Pero no resultó nada fácil para la policía, ya que Elizabeth no estaba dispuesta a hablar. A medida que caía la noche, la verdad salió a relucir.
Ella afirmaba que tenía una historia que contar, pero que solo lo haría a condición de no volver a ver a su padre. Lo que Elisabeth Fritzl tenía que decir conmocionaría al mundo. Tras asegurarle que así sería, a continuación, sin pausa alguna y en apenas 2 horas, relató los 24 años que había permanecido en el sótano. Aún tiemblo al recordarlo. Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer, su apariencia física. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero solo con mirarla, podías creer que llevara encarcelada muchos años. Todo el horror comenzó a emerger de los secretos oscuros enterrados debajo del número 40 de Strasse. Los 24 años de la vida subterránea de Elisabeth Fritzl apenas llenaban un par de hojas. Cuando ella tenía tan solo 11 años, su padre la violó por primera vez y luego hizo lo mismo durante varios años. Ninguno de los integrantes de la familia Fritzl tenía la más mínima idea de algo tan terrible como esto, ya que estos abusos apenas se dieron a conocer en 2008 cuando Elisabeth volvió a aparecer y decidió contarlo todo sobre su desaparición. Elisabeth menciona que el 9 de agosto de 1984, cuando su madre Rosemary estaba fuera de casa, Joseph le coloca un trapo en su rostro, quedando inconsciente. Cuando vuelve a despertar, se da cuenta de que estaba atada a una cama sin tener la más mínima posibilidad de escapar de aquel lugar. Así fue su vida durante más de 2 décadas, en las que pasó oculta debajo de su casa en un sótano que su propio padre habría estado construyendo hace ya 6 años atrás, lo que hace pensar que todo esto se venía planificando desde hace mucho tiempo. Más adelante les comentaré por qué menciono esto. Durante este encierro, Elisabeth conoció el verdadero infierno, ya que no solamente sufrió abusos sexuales y violencia física, sino que además, producto de estos abusos, tuvo 7 hijos. La primera fue una niña llamada Kerstin, la cual nació en 1984. A ella le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Félix y Michael. Este último habría muerto al 3er día de haber nacido, según se supo años después que Joseph incineró los restos del bebé en el horno de su casa. La llegada de los niños representó un serio problema para este monstruo, ya que le parecía que el sótano era demasiado pequeño para albergarlos, y fue así como comenzó a obligar a Elisabeth a escribir aquellas cartas en donde decía que no podía tenerlos con ella, por lo que 3 de los 7 niños pasaron a la parte superior de la casa. Elisabeth se encargó de la crianza de los niños dentro del sótano, en donde les enseñó a leer y escribir e intentaba a través de un pequeño televisor y un reproductor de video hacer que estos tuvieran una vida lo más normal posible. Aquel lugar en donde estuvo encerrada Elisabeth no era un sótano común, pues Joseph había estado construyendo este lugar durante 6 años y para que nadie sospechara nada habría gestionado un permiso de construcción en el que detallaba un proceso de remodelación del mismo. Se dice que notificó a las autoridades que iba a diseñar un búnker para poder contar así con un lugar seguro en caso de ser expuestos a una posible bomba atómica, algo que tenía mucha lógica si tomamos en cuenta que eran pocos años de haber superado la Segunda Guerra Mundial y que la gran mayoría de viviendas contaban con este tipo de construcciones. Joseph utilizó todas sus habilidades de ingeniería para construir este lugar. El sótano tenía un espacio de 80 metros cuadrados, una altura de 1,70, la cual se extendía desde la casa hacia toda la parte inferior del jardín. Tenía una puerta de hormigón que pesaba alrededor de 300 kilos.
la misma que solo él podía abrirla ya que contaba con una clave secreta que nadie más la conocía. El lugar contaba con 2 dormitorios de 3 metros cuadrados cada uno, una cocina, un baño, un lavadero. La única entrada de ventilación era por un tubo. Con todos estos detalles podemos notar que lo que hizo Joseph no fue un simple momento de locura, sino que todo fue fríamente calculado. A comienzos de 2022, el Tribunal Regional de Queens aprobó trasladarlo desde la Unidad Especial para Criminales Dementes hacia una cárcel normal. Esto significa que el hombre podría acogerse a la llamada libertad anticipada y de esta forma salir cuando cumpla 15 años de su condena. Este beneficio significaría que el sujeto pasaría encerrado un tiempo mucho menor al que tuvo en cautiverio a su hija, lo que generó una gran indignación social. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video, comentar y compartir para que más personas conozcan sobre esta historia.